El boom fue un redescubrimiento de la literatura hispanoamericana por los años 1960 y 1970, caracterizado por el surgimiento de un grupo de jóvenes autores latinoamericanos que lograron una proyección internacional gracias a sus obras innovadoras, tanto en contenido como en los estilos. Esos escritores rompieron con las tradiciones narrativas previas y llevaron la literatura hispanoamericana a un nivel de reconocimiento global. No podemos dejar a un lado el trabajo que Carmen Balcells, la agente literaria, hizo con esos escritores. Ellos la llamaban nada más y nada menos que Mamá Grande, porque los ayudaba y los representaba, convirtiéndolos en estrellas estelares. Estos cuatro escritores fueron exiliados a Europa, específicamente en París, que como siempre ha sido la idea de un escape para todos los jóvenes latinos con más de alguna aspiración artista. Estos cuatro pilares compartían la característica de haber sido movidos por la influencia de la Revolución cubana y las tendencias socialistas de la época. El boom no puede entenderse sin el contexto político, social y cultural por el que atravesaba América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Durante estos años, la región atravesaba una serie de cambios sociales, dictaduras militares, revoluciones y una creciente polarización ideológica que influyó en la manera de escribir de nuestros intelectuales. Ellos, mediante la literatura, comunicaban las situaciones difíciles por las que sus países estaban atravesando, y todo esto llamó la atención del público europeo, por lo que sus obras fueron distribuidas por todo el mundo, ya que al ser escenarios no comunes para ellos llamaban mucho la atención. Este es un nuevo episodio donde hablaremos de uno de los cuatro pilares del boom. Julio Florencio Cortázar, hijo de padres argentinos, Julio José Cortázar y María Herminia de Escote, nació el 16 de agosto de 1914 accidentalmente en Bruselas, Bélgica, donde su padre era funcionario de la Embajada Argentina en Bruselas, por lo que la familia se encontraba en Europa en ese momento. Justo en su nacimiento, las tropas alemanas empezaron a invadir Bruselas, iniciando la Primera Guerra Mundial, donde los Cortázar decidieron establecerse en Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio. A los 4 años de edad regresaron a Argentina, donde pasó la mayor parte de su infancia. A los 6 años de edad, su padre los abandonó a él, a su hermana menor Ofelia y a su madre. Al sur de Argentina vivió el resto de su infancia, de una manera que él describe mucha servidumbre, mucha sensibilidad y una tristeza frecuente. Cortázar tuvo una infancia brumosa, era un niño enfermizo, pasaba sus días en cama, pero cuenta que eso es lo que lo acercó a los libros. Y a sus 9 años ya había leído a escritores de un nivel superior, como Edgar Allan Poe, Víctor Hugo y Julio Verne. También pasaba sus tardes leyendo el diccionario Larousse. Su obsesión por la lectura era tanta que su madre tuvo que acudir al director del centro educativo y a médicos para preguntarse si este comportamiento era normal. Y llegaron a la conclusión de que tenían que separar a Julio por lo menos 5 meses de los libros para que su hijo pudiera salir a tomar el sol. Julio era considerado un escritor precoz, ya que a sus 10 años ya había escrito una novela. Sus escritos eran tan buenos que hasta su madre dudaba de la veracidad de ellos, cosa que a Julio molestaba mucho, y solía decirlo en entrevistas. Era también muy enamoradizo, ya que a sus compañeras de clase también solía escribirles. A partir de la década de 1940, comenzó a publicar relatos en revistas literarias y se unió a círculos literarios en Buenos Aires. En 1944, Cortázar publicó su primer libro, Bestiario, que marcó su entrada en la narrativa. En 1951, se trasladó a París, donde vivió la mayor parte de su vida. Esta ciudad se convirtió en un centro de creatividad para él, y su obra se caracterizó por la experimentación con la forma narrativa y la mezcla de realismo y fantasía.
Cortázar también fue un escritor profundamente influenciado por el surrealismo y el existencialismo, lo que se refleja en su constante cuestionamiento de la realidad. La experimentación formal de su obra se caracteriza por un uso ingenioso del lenguaje y una tendencia a subvertir las expectativas del lector, invitándolo a participar activamente en la creación de significado. Además de su legado literario, Cortázar tuvo un papel importante como traductor, trabajando en la traducción de autores como Edgar Allan Poe, que influyó notablemente en su estilo. Su vida estuvo marcada por una constante movilidad entre Europa y América Latina, lo que enriqueció su perspectiva cosmopolita. Políticamente, Cortázar fue un ferviente defensor de los derechos humanos y mantuvo una postura crítica hacia las dictaduras que asolaron el Cono Sur en las décadas de 1960 y 1970, involucrándose activamente en la denuncia de la represión política. Cortázar falleció el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Murió a causa de una leucemia a sus 69 años. Es recordado por sus obras innovadoras y su estilo único que combinaba lo fantástico con lo real. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse junto a su esposa Carol Dunlop. Como todo autor del boom latinoamericano, tiene una obra que despegó su carrera, y en este caso, de nuestro queridísimo Julio Cortázar, es Rayuela. Más que una novela, un desafío para el lector, un juego literario que rompe con las normas convencionales de lectura, publicada en 1963. Es un laberinto de palabras que puede leerse de múltiples maneras. Puedes elegir tú tu propio camino. Ambientada en París y Buenos Aires, siguiendo a Horacio Olivera y sus amigos del Club de Serpientes, Cortázar te invita a saltar de un capítulo a otro construyendo su rompecabezas, lleno de filosofía, amor y el constante anhelo por lo inalcanzable. Rayuela no es solo para leerse, es para vivirse. Rayuela, publicado en 1963, es una de las obras más emblemáticas de la literatura latinoamericana y es conocida por su estructura innovadora y su estilo experimental. El libro puede leerse de dos maneras, de manera lineal, siguiendo los capítulos del 1 al 56 o saltando entre capítulos de acuerdo con una secuencia sugerida por el propio autor, lo que refuerza el carácter lúdico de la novela, como lo dice nuestro querido Cortázar a continuación. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Y bueno, esto ha sido todo en el episodio de hoy, dedicado a Julio Cortázar, uno de los 4 pilares del boom latinoamericano. No puede ser, le va a cerrar mi falda.